Bueno, muy buenos días a todos. Esta charla sobre los retos de la exploración del espacio, con lo que quiero hacer un sumario de qué es lo que nos queda por delante. Veo muchas caras de jóvenes que están pensando cómo puedo yo quizás participar en algo por el estilo. Y bueno, en este caso, pues el tema central va a ser qué es lo que nos queda por hacer y qué os queda por hacer a vosotros. Está claro que la exploración del espacio es algo a lo cual pues, la humanidad tiende, porque tiende siempre a explorar y lo llevamos en nuestra misma esencia, ¿no? La humanidad, pues si aquí estamos todos y si no tuviéramos el ansia de explorar, seguramente todavía la humanidad pues, estaría por allí, por las sabanas de Kenia o de Tanzania, que es por donde, digamos, nuestra especie se originó, pero siempre quisimos ver lo que estaba detrás de aquella montaña y mandábamos a gente a que fueran para allá y volvieran, ¿no? Y así pues se ha originado la humanidad como la conocemos ahora. Yo creo que existe por la exploración y es así como es porque hemos explorado y hemos desarrollado unas tecnologías para vivir en otros sitios. Aquí, desde luego, es un sitio cómodo en principio para vivir las personas, pero se necesita muchísima tecnología para seguramente sacar el agua del mar. Y por supuesto, pues me imagino que la zona de Antofagasta pues, no es una zona rica en agricultura tampoco, entonces necesitan la tecnología también para conseguir la forma de vivir. Pero bueno, todavía peor lo tienen los que viven en el norte de Alaska, claro. En concreto, ir al espacio, por supuesto, supera en muchos órdenes de magnitud el problema que estamos hablando aquí, ¿no? Porque existen todos estos retos que hay que superar para conseguir explorar el espacio. Por supuesto, hemos hablado antes justo, salir de la Tierra, es decir, vencer la fuerza de la gravedad, alcanzar un destino que en la inmensidad del vacío que rodea la Tierra, pues es muy complicado de acertar, digamos. El propio vacío en sí, no estamos acostumbrados cuando diseñamos cosas, aparatos, ingenios, algo que hacen los ingenieros. A nadie se le enseña normalmente a diseñar cosas que funcionen en el vacío. Todo el mundo piensa que siempre va a haber aire y el aire lo utilizas sin saber, ¿no? La radiación es otro problema importantísimo para los aparatos, pero sobre todo es un reto importante para las personas. La evolución humana pues se ha producido dentro de una zona del universo que está muy protegida de radiación y cuando salimos fuera estamos muy expuestos a tener enfermedades. La inmensa lejanía es otro de los retos que son diferentes al reto. Bueno, en su momento, por supuesto, pues comunicarse o viajar entre Europa y América, pues fue una lejanía inmensa y por supuesto que era un grandísimo reto parecido, pero claro, estos son muchos órdenes de magnitud de mayor tamaño y por lo tanto pues tenemos que inventar nuevas cosas para comunicarnos. Y como hemos hablado también antes, la ingravidez, es decir, estamos en una situación en la cual no sentimos la fuerza de la gravedad y por lo tanto tanto nuestros equipos como la propia persona pues sufren de condiciones que constituyen también un reto. Hay que superarlas. Hay que superar un montón de retos. Y el primero de ellos, por supuesto, es el reto tecnológico. Es decir, tenemos que desarrollar toda una serie de nuevos inventos, de aparatos que son diferentes de los que usamos normalmente y que solamente se nos ha ocurrido desarrollarlos por causa de que tenemos que ir al espacio. Los motores son diferentes. Esto no son los motores que utilizamos en tierra, ni siquiera se parecen a los motores que utilizan los aviones, porque tienen que llevar su propio oxígeno. Las estructuras deben ser ligeras como son las de los aviones, pero mucho más ligeras aún, porque tienen que todavía viajar mucho más lejos y por lo tanto, pues, cuanto más pese la cosa, más difícil va a ser llevarla. Y inventamos nuevas formas de hacer estructuras para ello. El control de la temperatura también es mucho más difícil. La electricidad hay que generarla toda con paneles solares. En fin, eso es como se inició, ¿no? Los paneles solares con el uso para el espacio.
y por supuesto las comunicaciones han de pensarse de otra manera y hay que utilizar unas antenas mucho más grandes, hay que utilizar bueno, pues equipos de otra forma. Y lo último, digamos, pues lo que afecta a las personas. Hay que inventar de alguna manera un habitáculo donde una persona pueda vivir a bordo, teniendo en cuenta que el ambiente exterior es absoluta y 100% hostil a la persona. No podría sobrevivir ni siquiera un minuto cuando estuviera fuera. Y por lo tanto pues hay que proveer todo lo necesario, el aire limpio, el agua, la forma de comer, de lavarse, de ir al baño, todo eso hay que proponerlo, hay que hacerlo o bien completamente nuevo, todo completamente nuevo, o si acaso sirve lo que hacemos en tierra más o menos, hay que crear sistemas tecnológicos que lo hagan infinitamente más ligero, porque claro, todo kilo es importante. Me gusta mucho utilizar esta frase del escritor de ciencia ficción, que a la vez era científico, Arthur Clarke, porque es un poco lo que engloba la idea quizás la idea que subyace a la exploración y a la exploración del espacio. Tenemos, y la idea que subyace a todo avance tecnológico que requiera muchísimo esfuerzo. Tenemos que ver lo que la generación anterior nos ha definido como la frontera de lo posible y tenemos que tener la valentía y la osadía de pretender que nosotros podemos hacer algo que está por detrás de esa frontera. Y algunas veces aceptaremos y otras veces no. Lo haremos con cuidado, lo haremos con seguridad, lo haremos con pruebas anteriores, pero al fin y al cabo los jóvenes que después se hacen ingenieros y que después, o científicos, o todas las especialidades que utilizamos en este área de la actividad humana, pues tienen que pensar por detrás de la frontera de lo que se entiende teóricamente como posible y cruzarla, intentar lo imposible. Y así ese es uno de los motivos por los cuales la exploración del espacio y muchas otras aventuras que son científicas o tecnológicas, pues hacen que el conocimiento de la humanidad pues, aumente o se expanda de una manera mucho más deprisa, mucho más rápida de la que ocurriría en caso de que no existieran estos programas. Así que proveniente del espacio, pues a veces se encuentran por causa de superar todos estos retos que hemos dicho antes, se hacen inventos que afectan al resto de la vida de la humanidad. Por ejemplo, la evolución rápida de tecnologías. Esto era un ordenador, un computador, el más pequeño que había, digamos, 5 o 6 años antes de que se decidiera hacer el programa Apolo, y esto es el computador que llevaba el cohete Saturno, aún enorme para nosotros, porque ahora mismo lo llevamos en el bolsillo, computadores con potencias millones de veces superiores a este, pero el paso de alguien que dijo, estaba aquí sentado quizás y dijo, pues tendríamos que hacer todos estos computadores mucho más pequeños, y seguramente alguien le respondió, ¿para qué? Y nadie le dio el dinero para pensar, para desarrollar, para hacer los inventos. Sin embargo, el cohete Saturno tenía que llegar a la Luna y tenía que volver de ella, y el que tenía que poner el computador en el cohete Saturno dijo, esto no me lo puedo llevar. Ese tipo de avances, que son necesarios porque quieres hacer una cosa imposible, después vuelven, por supuesto, al uso común de todas las personas y se convierten en tecnologías que se hacen imprescindibles al final, y que no solo se hacen imprescindibles, sino que hacen que las industrias de los países que invierten en la exploración del espacio, al cabo de 10 o 15 años, pues están muy por encima de las industrias de los países que no han invertido en la exploración del espacio. Aparte de la evolución rápida de tecnologías, que quizás a lo mejor un día lo habrían hecho, pero mucho más lento, pues obtenemos nuevos métodos y nuevas normas que hacen que otras personas, viendo los métodos del espacio, hagan las cosas suyas de una manera mucho más eficiente. En este caso, esto es en Bilbao, el Museo Guggenheim, que está hecho con una estructura de titanio
Pues el arquitecto tenía eso en la cabeza, en un papel había hecho ese boceto, yo quiero tales formas, yo quiero tales cosas, y los ingenieros de caminos, los ingenieros civiles, pues le decían, pues esto no se puede hacer, piensa otra cosa. Y bueno, pues dio con toda una estructura diferente, una forma diferente de calcular estructuras, que fue, pues, él utilizó el programa informático que utilizamos para calcular las estructuras de aviones y naves espaciales, que te permite hacer cualquier cosa diferente y con estructuras de metal, y te calcula directamente pues cómo han de ser los herrajes y con el tamaño adecuado de todo, y fue capaz de hacer su museo. Bueno, ¿el museo ha conseguido paliar el hambre del mundo? Pues no. Pero es un ejemplo de que, visto los métodos que conseguimos hacer por causa de la exploración del espacio, a veces muchas otras actividades se benefician y se convierten en posibles. Y luego el propio espacio en sí, el hecho de estar en el espacio ofrece muchísimas posibilidades que no estábamos, que no podrían desarrollar de ninguna manera si no hubiéramos conquistado la posibilidad de estar allí. Por supuesto, las telecomunicaciones, ya no podemos pensar siquiera desde aquí cómo nos enteraríamos de lo que ocurre en África si no fuese por los satélites de telecomunicaciones que están permanentemente en órbita ahí. El otro día miré el registro, registrados hay 4.300 estaciones orbitales de satélites, no hay tantos que sean operativos todo el día, pero al menos 500 satélites hay operativos que permanentemente se están utilizando para telecomunicaciones. Por supuesto, la navegación, ya la gente ya no mira el mapa, ya los que imprimían mapas seguramente han quebrado todas esas empresas, porque todo el mundo está siempre mirando la pantalla, y la pantalla solo funciona porque hay satélites. Y de hecho hay decenas y decenas de satélites que nos proporcionan toda esa información. Y ahora con el nuevo sistema europeo de Galileo, pues hay un sistema, por fin hay un sistema en el mundo que no está puesto en marcha y controlado por un ejército de un país extranjero, sino que es un sistema civil que está controlado por una organización civil, del cual, pues, bueno, pues en caso de que haya problemas por ahí, pues será bastante más fácil pensar que este va a permanecer, ¿no? Este va a seguir siendo abierto a las personas. Y bueno, pues esto da como consecuencia el sistema Galileo, pues podremos aterrizar los aviones en áreas congestionadas de una forma más eficiente. Tenemos satélites de observación de la Tierra, docenas y docenas de satélites. El programa más importante también es el de la Agencia Europea del Espacio, junto con la Unión Europea, y hay satélites nuevos cada casi 6 meses que observan la Tierra. Y el clima de la Tierra y la evolución futura de la Tierra solo se pueden estudiar y deducir por medio de datos que se sacan de fuera de la Tierra. Es lo de siempre, ¿no? Siempre hay que estudiar las cosas desde fuera. Por supuesto, la posibilidad que interesa más a todas las personas y que todo el mundo lo percibe enseguida es, pues si somos capaces de ir al espacio, yo también quiero ir. O sea, el viaje al espacio, pues es una posibilidad que realmente ocurre porque hemos sido capaces de conquistar ese medio. Un ejemplo muy concreto, las cámaras digitales. En el 1969 estos señores en un laboratorio pues inventaron lo que llamamos el CCD, ¿no? Solo 7 años más tarde ya estaba en satélites de observación de la Tierra. En este caso, militares de espiar a los rusos, pero parecido al Hubble, ¿no? Parecido al telescopio espacial. En un determinado momento, pues bueno, eso estaba utilizado en el espacio, era una tecnología que ya se sabía, pero se necesitaba mucha menos potencia, utilizar mucha menos potencia, hacer los tamaños mucho más pequeños para hacer los satélites que tendrían que estudiar los planetas más lejanos y hacer fotos y enviárnoslas, ¿no? Y este señor, pues dentro de un programa de un centro de la NASA en 1990 descubrió una forma completamente distinta de hacer cámaras digitales que llamamos el CMOS, y con eso hicieron los primeros satélites que enviaron a otros planetas y que enviaron las fotos, pero también, bueno, pues intentó traspasarlo a la industria pues no lo entendió,
cómo era de avanzado esto y lo importantísimo que era. La industria quizás no lo entendió. Fundó él mismo una industria y ahora mismo estamos, todos los teléfonos del mundo en sus cámaras utilizan la tecnología que vende este señor a través de esta empresa. Es decir, es una de las empresas de electrónica más grandes del mundo y es una tecnología que se inventó porque lo que había no nos bastaba para ir al espacio. Pero claro, una vez que encuentras algo que es mucho mejor, mucho más eficiente, mucho más ligero, utiliza mucho menos energía, de manera que puedes ir al espacio, pues todo el mundo se fija y dice, pues yo también lo quiero, ¿no? Y de esa manera se desarrollan las industrias, las tecnologías y se mejora la competitividad de la empresa y bueno, pues de ahí surgen mucho más trabajos bien pagados, etc. El reto de la exploración es algo que no solo es tecnológico, sino que la gente, como hemos dicho, pues lo tiene siempre en mente, siempre están atentos e ilusionados en ver a las personas que han ido más allá y han vuelto, ¿no? Y todo el mundo piensa, y bueno, pues nosotros también, ¿por qué mi país no contribuye? ¿Por qué mis hijos no pueden pensar en que ellos también participarán en algo como esto? En Estados Unidos, por ejemplo, bueno, este señor se llama Wernher von Braun, que no era americano de origen, sino que se dedicaba a hacerle bombas a Hitler en su momento, pero después pues, se reconvirtió a alguien del espacio. En 1954 ya estaban pensando en ello, es decir, la exploración, la idea de que iremos a Marte, allí estableceremos una colonia, esa viene primero, antes de los viajes de la Luna. Esto es un artículo que publicó en 1954 con unos preciosos dibujos. Nadie decía, vamos a ir a la Luna, sino todo el mundo en 1954 ya decía, tenemos que ir a Marte y ver qué hay allí y explorarlo y vivir allá. Pero bueno, von Braun como ingeniero, pues al final pues, vio que no se podía ir a Marte sin primero haber conseguido por lo menos llegar a la Luna. Y allí que se fueron. Pero la idea siempre es ir a Marte. La Unión Soviética, por supuesto, en esos momentos estaba haciendo también planes. En 1960 tenían este dibujo de cómo vamos a ir a Marte. Bueno, un motor. Aquí el motor bien lejos, porque era un motor atómico, y los reactores, y otro palo bien largo para evitar que la tripulación pudiera sufrir. Evolucionaban los dibujos, pero eran solo dibujos, no consiguieron nunca tener suficiente presupuesto en ingenieros como para realizar el viaje en sí, ¿no? Este es el dibujo que hacían en 1969. Esta especie de cono gigante, recordadlo que después sale otra vez. En 1987 pues pintaban lo mismo casi, vamos, no avanzaba en absoluto nada, simplemente un motor en cada lado, por algún motivo pues habían pensado que luego le daríamos la vuelta o lo que sea. Y ya en el 99, pues ya después de la Unión Soviética, ya dentro de Rusia, pues se pasaron un poco a la ecología y en vez de motor nuclear, pues pusieron estas gigantescas paneles solares para generar la energía necesaria. ¿Qué más retos nos separan de realmente hacerlo, ¿no? Y uno de ellos es, estamos viviendo en estaciones espaciales y ya los estamos empezando a ver. Al principio pues tenemos el reto de la desorientación. Uno va por la puerta es redonda, atraviesa la puerta y se encuentra a los compañeros como si estuvieran sentados en sillas en el techo. Es cosa que al principio pues sorprende mucho, pero en pocos días uno se acostumbra enseguida. Pero la desorientación es un problema real que afectará a las personas que vayan a Marte y más o menos lo tenemos, bueno, pues está superado ese reto. Sabemos que las personas se adaptan, sabemos que si colocamos unas referencias de manera que uno no esté permanentemente en conflicto o sea, no esté permanentemente la vista en conflicto con la sensación de arriba y abajo, etcétera, pues se puede superar y bueno, pues las paredes las ponemos blancas en los módulos rusos y lo que se considera un poco el suelo, o para que uno piense que eso es el suelo, pues se pone de color verde.
son retos que están superados y de hecho al final la desorientación puede ser hasta útil porque hace que el techo se pueda utilizar de la misma manera que el suelo cuando uno trabaja, aumenta, digamos, la comodidad de las personas porque no tienen que estar todos por el suelo, sino que uno puede estar en el techo y parece como que hubiera más sitio. Uno se pone a leer y si está bien agarrado a algún sitio pues no pasa nada, pero si está un poco... Si el agarre que tenía, por ejemplo, de los pies debajo de un asa o algo por el estilo, pues es un poco débil o no se da uno cuenta, pues puede levantar la vista de la lectura y darse cuenta que uno está pues boca abajo respecto a lo que uno había pensado. Pero todo esto está superado y de hecho pues puede ser hasta bastante agradable la ingravidez y la desorientación porque se pueden hacer juegos malabares a velocidades muy pequeñas, con lo cual gente no muy hábil pues, puede hacer unos juegos malabares que en la vida en la Tierra hubieran conseguido. La ingravidez o el reto de viajar al espacio de la exploración, pues también se ve este reto en el espacio reducido. No podemos pensar que al final pues las naves serán como las naves espaciales que salen en las películas de Star Trek, que son enormes y allí la gente va. Al final la ingeniería pues hace que cuando los tamaños aumentan, entonces se meten más cosas dentro para hacerlo más útil, ¿no? Para hacer más experimentos, para hacer más... Y al final pues el espacio será reducido seguramente. Habrá alguna zona más amplia, pero el espacio de las personas que vayan a Marte, pues al principio en las cápsulas, etcétera, pues siempre será reducido. En la estación espacial pues hay instantáneas como esta, pues que estoy intentando encontrar una cosa detrás de un armario. Claro, uno saca las cosas de los armarios, pero no las puede colocar en pilas en el suelo como hacemos normalmente y luego volverlas a meter, sino que todo empieza a flotar y se va a todos lados, ¿no? Y bueno, pues es una cosa a la que nos hemos acostumbrado. Esta es la zona principal de la estación espacial en el lado ruso, donde bueno, tenemos la mesa de comer, etc. Y bueno, por lo menos con las personas que ahora mandamos al espacio, el espacio reducido no es algo imposible de adaptarse. Las personas se pueden adaptar a eso y bueno, pues con imaginación y buen talante y buen humor entre todos, sin estar siempre pues digamos chocando unos con otros y teniendo por ello un problema, ¿no? Pues se puede uno adaptar. Los objetos se le van a uno de las manos y flotan y se van volando, ¿no? Eso, claro, también es un reto que hay que superar, las personas se tienen que adaptar a ello. Bueno, pues ya sabemos cómo se hace, se le coloca siempre unos trocitos de velcro por las paredes y otros trocitos de velcro en cada una de las cositas que manejamos, sea un bolígrafo, sea esto, por ejemplo, yo no lo puedo llevar a la estación espacial, lo tendré que llevar siempre enganchado de alguna manera. Y visto hasta que aquí se suelta una cosa, pues no podría ser, tendría que ponerle un velcro aquí pegado. Todas estas cosas durante los años que hemos estado en la estación espacial, aunque bueno, al principio era un horror, pues ya estamos adaptados a ello y sabemos dónde colocar las gomitas para guardar los aparatos, que normalmente en tierra, pues este aparato que lo tengo que usar dentro de 7 o 8 horas otra vez, pues lo hubiera dejado en una mesa, pero no tenemos de eso, así que lo mejor es colocarlo en cualquier sitio, pero atado por una goma y bueno, sabiendo dónde está y lo que no tiene goma, pues con el velcro pegado, etcétera. Todo eso nos hemos adaptado. Podemos enseñarle a las personas a ir hasta Marte en estas circunstancias y no es un reto difícil. Reto tecnológico importante es la calidad del aire. Hay que pensar que las personas que están en la estación espacial, por ejemplo, ahora mismo lo normal es estar 6 meses. Esos 6 meses viven en el trabajo, duermen en el trabajo, no abren nunca la ventana, jamás dan un paseo, no ven a sus amigos, no se toman nunca una cerveza, no ven nada más. Ese es un reto importante, ¿no? La claustrofobia o el enclaustramiento de la persona que está allí dentro. Y desde el punto de vista tecnológico, eso se traduce que, bueno, pues el cuarto de baño no tiene una ventanita que da afuera.
sino que todo eso pues tiene el problema de que el aire es siempre el mismo, hay que filtrarlo. Si vamos a Marte será mucho más difícil porque no podemos enviar ningún suministro a las naves que van a Marte, por lo tanto, bueno, pues los filtros tienen que estar muy bien hechos, tienen que ser recuperables, no tiene que necesitar grandes cantidades de piezas de repuesto, y eso pues hace que sea un reto inconsiderable tecnológico. O sea, sabemos cómo hacer que esto funcione permanentemente en una estación espacial, porque llevamos la estación Mir, pues funcionó durante como 15 años, la que tenemos ahora lleva casi 17, pero lo que no sabemos todavía hacer, y ese es un reto para las generaciones futuras, es hacer esto sin necesidad de suministros de tierra. Que aquí esto todo funciona porque de vez en cuando cambiamos los filtros, ¿no? Sin embargo, habrá que hacer de una manera que los filtros sean regenerados. Y bueno, hay que tener un sistema de aire acondicionado. Esta es la entrada de aire acondicionado. Por cierto, si se te pierde algo, como un bolígrafo, un cuaderno pequeño, pues no sé, un cable, a veces se te pierde y sale volando, y como no sabes en qué dirección ha salido volando, si te das la vuelta, si no giras en la dirección adecuada, pues puedes perderlo completamente de vista. Y pasa todos los días. Tienes que ir a la entrada del aire acondicionado y al final, después de dar golpecitos en todos lados y verse impulsado por el pequeñísimo viento que siempre hay dentro de las estaciones espaciales, al final lo encontrarás en la rejilla de entrada del aire acondicionado. Hay que esperar a veces un día, a veces dos, depende de lo grande que sea la estación. Esto, por ejemplo, pues es una funda de plástico que alguien pues, se olvidó de tirar a la basura o se salió de la basura. La propia ingravidez hace que cosas tan sencillas como el cubo de la basura pues necesiten toda una serie de desarrollos, porque yo no puedo tener un cubo de la basura que lo apriete y se abre, pues entonces saldría otra vez toda la basura. Entonces tenemos un cubo de la basura diferente, con unas gomas, hay que meter la mano y soltar allí la basura. Nada es como es en la Tierra, y todo requiere inversión tecnológica. Y en concreto, pues el tema de las humedades es muy importante también. El aire que está dentro de la nave, pues tiene su humedad, porque para eso estamos nosotros pues respirando y evaporando agua. Y afuera el ambiente enormemente hostil del espacio, no solo es porque es el vacío, sino porque afuera, pues la chapa de la nave donde le está pegando el sol puede tener una temperatura fácil de 150 a 200 grados centígrados. Y la misma chapa de la nave por el lado que no le está pegando el sol puede tener menos 150 grados centígrados. Porque no hay el aire externo, que todo es simple. Jamás pensarías que eso le va a pasar a un tren o a un avión. Porque hay aire por fuera que más o menos pues, va igualando las temperaturas de todo, ¿no? Pero aquí no. Y por lo tanto la chapa que está a menos 150, por mucho que le pongamos aislante o lo que sea, pues produce puntos fríos dentro de la nave y se producen humedades que pueden ser muy peligrosas, por ejemplo aquí en un conector. Y bueno, todo hay que diseñarlo de tal manera que tenga en cuenta las humedades y las evite lo más posible. Todos estos son retos que, bueno, solamente les falta a los ingenieros del futuro hacerlo de tal manera que sea sostenible como decíamos, sin suministros desde tierra, de piezas de recambio, o con el mínimo posible, que se la puede uno llevar todas. Una cosa que siempre hay en una estación espacial es ruidos, porque siempre tiene que haber una corriente de aire por todos lados que vaya el aire dirigiéndolo todo hacia los purificadores. Normalmente cuando uno está en un ambiente cualquiera, cerrado en tierra, pues uno no piensa en eso, no tiene por qué haber viento, porque por mucho que se produzcan olores en algún sitio, pues como el aire está más caliente y más frío, va haciendo una circulación y al final pues va yendo hacia el extractor o lo que sea que tengamos. Pero aquí tiene que haber siempre viento dentro de la estación espacial y siempre hay docenas y docenas de ventiladores que están permanentemente empujando. No pasa nada, no es un ruido grande. Yo, pues no sé, en un hotel en Florida, pues normalmente hay un ruido más grande que dentro de la estación espacial, porque siempre está puesto en marcha el aire acondicionado. Sabéis cómo es la gente allí, que son muy entusiastas de tener siempre puesto el aire acondicionado. Y el ruido es más grande, pero aquí el ruido es
todos los días, a todas las horas, durante los 6 meses, sin que en ningún momento pueda salir afuera, ¿no? Y por lo tanto, pues puede hacer daño a los oídos de las personas y tenemos unos tapones de oídos especiales a medida, con un filtro que justamente para esa frecuencia de sonido, para tratar de que el oído de las personas no se resienta. Más o menos es algo que tenemos, es un reto que está más o menos superado. Hay que tratar de utilizar ventiladores que sean lo más eficientes posible, se hagan el mínimo ruido posible. Cuando vayamos a explorar por allí, por los planetas, si estemos tiempo, pues no debe olvidarse también este otro reto: cómo haremos para que la gente duerma, ¿no? Porque hay, lo de dormir es una cosa muy individual. Hay gente que tiene que estar de la derecha, otro del lado del izquierdo, otro tiene que estar boca abajo, otro tiene que tener almohada, otro tiene que tirarla, otro tiene que pesarle la manta, otro tiene que... Todo el mundo tiene algo que le hace dormir, y en el espacio no tienes nada de eso. En el espacio, simplemente para dormir, lo que hacemos es lo normal es tener un saco de dormir. Hay veces que tienes ya en la estación espacial, no son estas fotos que son de la era anterior de los vuelos espaciales. La estación espacial cada uno tiene una cabina, etcétera, pero tienes que tener un saco de dormir y atarlo a algún sitio y estar flotando como si estuvieras dentro de la bañera. Y la bañera fuera caliente, o de la misma temperatura que tú. Así que parece un estado en el cual el dormir sería comodísimo, y lo es, pero hay mucha gente que al principio pues tiene cierta dificultad. Y más o menos lo tenemos pensado. El que necesita almohada, porque toda la vida ha usado almohada y se ha puesto boca abajo, pues tiene una almohada, pero claro, necesita también una cincha para que la cabeza esté apretada contra la almohada. El que necesita manta que le pese, como Paul aquí, que es de la zona de Amarillo en Texas, pues se cincha con otras cinchas que tenemos para que parezca que le aprieta, ¿no? Simulas lo que puedes, ¿no? Y al principio todo el mundo hace estas cosas y al final pues terminas simplemente flotando tan tranquilamente dentro de tu saco de dormir. Porque dormir en ingravidez es extremadamente cómodo, todo es comodísimo en ingravidez. Sin embargo, a veces al despertar pues tienes esa sensación de que te estás cayendo de la cama y te das un susto. Porque en realidad estar en ingravidez y estarse cayendo es exactamente lo mismo. Entonces uno se acostumbra, le da igual. Ya cuando llevas 2 horas cayéndote, ya se te pasa el susto, ¿no? Y a los 3 meses pues ya ni te acuerdas. Pero hay algunos momentos en la nave espacial en los cuales pues baja la guardia y vuelves a darte el susto, ¿no? Uno de ellos es el momento justo de despertar, pues sientes que te caes y eso pues de forma automática, como ya no te acuerdas, en ese justo momento no sabes dónde estás, pues ese momento pues te das el mismo susto que te darías si te despertaras porque te estás cayendo de la cama. Y pues eso es otro reto superado, más que nada pues trae risas. Y luego hay otro problema con el sueño y es encontrar un ciclo. Aquí muchas veces, sobre todo en sitios así tan luminosos como este, pues las personas durante el día ven montones de luz y hay un momento en que el sol se pone y eso ya te pone en la situación en la cual pues mismamente las propias hormonas por causa de la oscuridad ya empiezan a generar el estado de dormir, ¿no? En una nave espacial eso no existe. Nosotros damos vueltas a la Tierra una vez cada 90 minutos, entonces cada 45 pues ocurre una salida del sol o una puesta del sol. Las ventanas pues a veces están cerradas para que no te distraiga todo ese cambio. Y claro, al cabo de meses pues puede uno perder los ritmos. Eso ocurre más o menos pues al mes, 2 meses, 3 meses según, pues llega un momento en que uno tiene que empezar a tomar a lo mejor pastillas para recuperar otra vez el ritmo. Pero más o menos es un reto superado. Y llegamos a los retos que no están del todo superados. La radiación que nos va a afectar cuando estemos fuera de la atmósfera de la Tierra y después fuera de la protección del campo magnético de la Tierra, que nos protege también muchísimo, es de una intensidad muy grande y puede perfectamente ser muy mala para la salud. Eso se sabía desde el principio. Y los rusos hicieron este muñeco, que hasta le pusieron la cara de Gagarin,
y lo pusieron en una nave Vostok, debía ser, bueno, de las primeras, y enviaron esa nave a dar una vuelta a la Luna. Cosa que yo no sabía hasta hace poco, que la Unión Soviética había puesto una nave alrededor de la Luna y volver, ¿no? Y pusieron este muñeco que dentro tiene detectores de radiación, a ver qué le pasa, y la consistencia, de hecho, de madera o de una pasta, es como la consistencia del cuerpo humano para que veas, pusieron un detector, pues a ver el hígado, no sé, el corazón, el cerebro, lo que sea, qué radiación le va a llegar. Y desde entonces estamos estudiando radiación y hemos hecho pues muñecos de todo tipo, detectores, y hemos llegado a la conclusión de que no tenemos solución todavía. Cuando fueron los astronautas a la Luna, pues tardaron unos pocos días en ir, otros pocos días en volver. Bueno, tuvieron una dosis de radiación bastante alta, pero con unos pocos días pues no fue extremadamente grave y solo se ha constatado que tienen mayor incidencia, por ejemplo, de cataratas. La radiación que pasó por el cristalino de ellos, pues hizo que tuvieran mayor incidencia de cataratas. Pero para ir a Marte va a ser más complicado. Porque si este es el límite legal anual que normalmente le ponemos a los trabajadores que están expuestos a la radiación, por ejemplo, los que están en los hospitales con las máquinas de rayos X, los que trabajan en las centrales nucleares y también las tripulaciones de cabina de los aviones, pues hay un límite legal anual que bueno, más o menos está definido y lo define la probabilidad, o sea, la ley dice cuánta probabilidad puedes incrementar el peligro de tener un cáncer, cuánto puedes obligar a un trabajador a que en su trabajo pues pueda incrementar eso, y ese es el límite, ¿no? Entonces las líneas aéreas anual pues es esto lo que reciben, no pasa nada. Un solo escáner de pecho ya es mucho más que esto. Un viaje como el Apolo 14 hacia la Luna, aterrizar, volver, pues es bastante más que un escáner del pecho y bastante más que esto, pero aún así está por debajo. Un viaje a una estación espacial ya se empieza a pasar del límite legal anual. Ahora mismo tenemos una especie de excepción a la ley que hace que las personas que están en la estación espacial pues tienen que aceptar que su empresa de trabajo, que en este caso pues puede ser la Agencia Europea del Espacio, en mi caso la NASA o quien sea, pues les expone una radiación mayor que el límite legal, y bueno, todos aceptamos esto. Bueno, después hemos puesto un sensor en una de las naves que fueron a Marte, que está ahora en Marte, y se ha calculado cuánto es la cantidad de radiación, porque el sensor es parecido al cuerpo humano, como hemos dicho antes, etc. Y en Marte ida y vuelta, pues se pasa muchísimo. Digamos que ya no es ético. Con las naves actuales no es ético mandar a alguien a Marte, porque cuando vuelva tendrá una probabilidad muchísimo más alta que el resto de la población de sufrir un cáncer, y por lo tanto hay que solventar este problema, y lo dejo a los jóvenes ingenieros de la audiencia que escojan una de las ideas que tenemos ahora o tengan unas ideas nuevas de algo que ahora parece que nos dicen en las escuelas de ingeniería que será imposible. Algo tenemos que hacer para superar ese reto. Otra cosa que todavía no sabemos hacer es, cuando vayamos a Marte, frenar allí y no pasarnos de largo. Es imposible salir del campo gravitatorio de la Tierra sin alcanzar al menos una velocidad de 11 kilómetros por segundo. A ver, 11 kilómetros por segundo, por ejemplo, en kilómetros por hora, pues si una hora tiene 86.000, bueno, serán 40 o 50.000 kilómetros por hora. Es igual, un valor inmenso de velocidad. Y es imposible llegar a Marte y allí tener el mismo cohete que nos ha sacado de la Tierra y frenar allí con el cohete y tan ricamente aterrizar, porque entonces, claro, todo ese peso de todo ese cohete y todo ese combustible habría que haberlo traído también a la Tierra, con lo cual el cohete original tendría que ser el triple de gordo y al final no nos sale. De hecho, no el triple de gordo, sino 20 veces, porque ahora mismo con los cohetes, la tecnología actual de cohetes, el máximo que conseguimos poner en órbita es el 5% del peso original de todo el cohete. Es decir, de cada kilo que ponemos en órbita tenemos que poner 19 kilos de cohete.
claro, no podemos multiplicar eso. En fin, al final hay que frenar. Llega uno allí a una velocidad bestial. Porque es que hay que salir de una velocidad bestial, ¿no? Y aunque, bueno, podemos hacer maniobras orbitales inteligentes que puedan reducir algo, al final cuando llegas al planeta llegas varios kilómetros por segundo, seguro. Y hay que frenar. Entonces, la frenada más importante que se ha hecho nunca, o sea, la frenada en la atmósfera de Marte de mayor peso que se ha hecho nunca es el último rover de la NASA, Curiosity, que tenía 1000 kilos. Y bueno, pues se hace como en la Tierra, es decir, primero frenar con la atmósfera y un escudo. La velocidad es tan enorme que el aire se calienta a más de 1000 grados. Después se saca el paracaídas y después, bueno, pues se va aterrizando. Lo que pasa es que la atmósfera de Marte no es como la de la Tierra, sino que es una centésima parte. Y no nos da tiempo. O sea, si haces esto con algo que pesa más de 1 tonelada, acabas estampado en la Tierra y todavía no has podido bajar la velocidad lo bastante como para sacar el paracaídas. Así que hay que inventar cosas nuevas. Todavía no está resuelto, tenemos cierta idea. El estado actual de la tecnología es que en Marte, por lo que sea, el sur está lleno de montañas y el norte es todo como una especie de llanura o llano. Eso, pues yo qué sé, los geólogos tienen sus ideas sobre por qué es eso, pero el caso es que ahora mismo, con 1 tonelada, tenemos que coger un trozo grande de atmósfera para poder bajar y por lo tanto tiene que ser solo en los llanos, ¿no? 1 tonelada podemos bajarla hasta aquí o aquí, pero aquí no podemos bajar 1 tonelada. Y luego, si necesitamos 20 toneladas, que bueno, tendrá que ser mucho, o sea, mucho más grande, una nave que lleve a personas, porque tiene que llevar las personas primero, que ya empiezan a pesar, su aire, sus sistemas, sus todo. 20 toneladas es lo que pesa un módulo de la estación espacial. Pues necesitaríamos un diámetro de escudo de 20 metros. Eso lo vimos antes, que ya los rusos en 1960 y algo lo habían pensado, un escudo gigante. Así que bueno, existen ciertas ideas, como los escudos inflables, se hincha. Cuando ya vas llegando a Marte, pues lo hinchas con aire o con lo que sea por dentro y haces la reentrada con eso. Teóricamente se puede, pero muchos sinsabores seguramente habrá que pasar en pruebas de tecnología hasta que este reto esté realmente superado. Y cuando llegues allí tienes que construir algún tipo de hábitat, ¿no? O sea, es decir, tienes que construir una casa, pongamos. Esa casa, pues no es como cuando llegaba alguien, llegaba los originarios que llegaban a la isla de Pascua, pues allí cortaron los árboles, hicieron su casa, había hojas, había todo, y bueno, pues mal que bien, pues tenían allí materiales. Cuando llegues a Marte, pues no es tan fácil, ¿no? Aparte que, como no hay aire tampoco para respirar suficiente, pues tendrás que llevar trajes, etc. Y luego te tienes que proteger de la radiación, que Marte no tiene protección como la tiene la Tierra, ni la atmósfera ni el campo magnético. Así que allí estás igual de vendido que en la nave espacial. Así que bueno, hemos pensado, esto es una imagen de la Tierra en Lanzarote. No sé si aquí, me imagino que aquí, un país con tanto volcán, habrá lo mismo, que existen unos tubos debajo de la Tierra por donde fluyó la lava y que están vacíos. En Lanzarote por lo menos son así. Y a veces el suelo se cae. El techo pues no es lo bastante grueso y se cae. Eso es lo que en Lanzarote, en el lenguaje originario de ellos, llaman un jameo. Y este es un jameo en Lanzarote, ¿no? En unos sitios donde se puede ir, van los turistas y está acondicionado. Y una foto de Marte que hemos sacado con naves automáticas que sacar fotos, pues es esta, 1 kilómetro. Este es un jameo enorme de 1 kilómetro, tampoco hay que tirarse a tanto, podríamos utilizar quizás pero bueno, por ahí te metes debajo de la Tierra y habrá, casi seguro, pensamos que habrá un hueco grande donde quizás podamos hacer un hábitat. Probablemente tardaremos muchos años en hacerlo tan precioso como el que han hecho en Lanzarote, con su laguito y todo eso. Pero bueno, esa es la idea, es decir, el reto de construir un hábitat no está, desde luego, superado. Necesitaremos generaciones, al menos una generación o dos de ingenieros para realmente superarlo del todo, pero ideas hay, ¿no?
Y por supuesto hay muchos más retos, que es, habrá que enviar algo para poder explorar, para poder vivir allí mucho tiempo, y hay que también pensar en volver. Porque esa idea que había de un programa que iba a llevar a la gente y que no iba a volver, pues es totalmente absurdo. Los llevas allí prácticamente a que se mueran seguro, porque no hay repuestos. No puedes estar allí infinito tiempo. Como no sea que ese infinito tiempo te dé como para construir fábricas, donde sacas los nuevos tornillos, de donde sacas las bisagras, cómo consigues más agua. En principio habrá varias generaciones de astronautas que tendrán que ir y volver montando todas esas cosas en Marte antes de que haya una colonización. Así que hay muchísimos retos que tendrán que superar los ingenieros del futuro, los que ahora mismo están en las escuelas, y veremos a ver. De momento, un vuelo espacial más o menos es así. ¿Podéis darle el sonido o soy yo? Soy yo. Sigue siendo algo excepcional, sigue siendo algo que hacemos solo de vez en cuando. Hay un autobús especial, la gente quiere verlo. Es algo que a la gente le llama la atención, es algo que no es de todos los días. Requiere gran cantidad de técnicos, por supuesto diseñando los cohetes, los experimentos, todo esto, y luego también poniendo en marcha los últimos retoques, por ejemplo, pues probando el traje espacial que nos libraría del caso de que se rompiera quizás los sistemas de la nave y se perdiera el aire que hay dentro. Pues ese traje espacial es para eso, por eso lo hinchan, lo comprueban el mismo día. Todo está muy, muy ligado a precisión absoluta. Es decir, los ingenieros, los técnicos, los operarios que trabajan en los cohetes están obligados a la precisión absoluta, porque absoluta, digamos, es siempre la última tecnología, es la que se utiliza en los cohetes y las naves espaciales, y la última tecnología siempre hay que afinar mucho. No es lo mismo la Fórmula 1 que los pequeños coches diésel que van por las ciudades. Lo llevan a la rampa de lanzamiento, bastante más despacio que esto, claro, esto lo llevan muy despacio, y lo ponen derecho para empezar a cargarle el combustible. Y así es como funciona este cohete, que este cohete básicamente sigue el diseño básico del genio Korolev del año 1956, más o menos. Andamos un poco raro, pero eso es porque los trajes están cortados para estar encorvado y metido dentro de la nave espacial y no te dejan estirarte del todo. Y en la mano no llevamos la merienda, sino que llevamos un ventilador, porque el traje es completamente estanco y es como estar metido dentro de una bolsa de basura, es decir, empezarías a sudar al minuto. Por lo tanto, el ventilador es imprescindible. Nos montan allí y todo el mundo se marcha muy rápidamente, al menos a 1 kilómetro. Eso te da idea de que, bueno, pues la tecnología está afinada, pero aún así no nos fiamos del todo de ella. Y allí nos quedamos nosotros y empieza el lanzamiento. En ese momento pues empuja el cohete cada vez con más fuerza. El máximo de empuje del cohete es aproximadamente 5 veces la aceleración de un Fórmula 1 de carreras. Pero bueno, vas allí tumbado, vas allí con buena almohadilla, etcétera, y no es gran cosa. Aquí se separa, la nave espacial se separa del cohete, ese 5% que hemos dicho que llega al espacio se separa del cohete. Bueno, están todos mirándolo, mis pobres padres allí que ya murieron, estaban, y aquí se separa uno del cohete con ese golpe que lo produce pues unos explosivos que lo separan. Estamos muy contentos de que todo haya funcionado. Son 8 minutos y medio en los cuales cualquier cosa podría hacer explotarlo todo. Y esta es una pequeña vista de qué vemos dentro de la nave espacial, ¿no? Con los paneles que están apagados, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Todos los botones están protegidos, porque claro, todo el mundo está allí con los pies, las manos, todo dando vueltas. No puedes pensar que te vayan a apretar el botón que no es. Y por las ventanas pues ya estamos viendo la Tierra en todo su esplendor, en todo su gran belleza. Veamos
el grosor de la atmósfera, para nosotros pues es muy importante transferir a la gente la idea que hemos visto desde allá arriba, que la Tierra pues no tiene un tamaño infinito y sobre todo la atmósfera pues no tiene una cantidad infinita de aire, sino que en realidad visto desde allí se ve muy claro que es poquita. En 48 horas, o ahora lo estamos haciendo en mucho menos, en como 6 horas, pues hacemos toda una serie de maniobras para igualar las velocidades con la estación espacial, que también viaja a unos 8 kilómetros por segundo y con la cual pues te quieres topar suavemente. Estas son las personas que estaban en la estación espacial en ese momento, que hacía 6 meses que no veían a nadie nuevo y que nada más que se veían las caras el uno al otro. Y bueno, para ellos me imagino que habrá sido un día bastante agradable el traer nuevas tripulantes. En ese momento, pues, entro yo por primera vez en la estación espacial, en un sitio de momento muy estrecho, pero después se ensancha mucho, es muy grande la estación espacial. Y la gente me pregunta, ¿y no olía mal la estación espacial? 17 años sin abrir la ventana. Y bueno, estas cosas no sé, pero la verdad es que una cápsula muy pequeña con 3 hombres allí 48 horas, mejor ir al aire de la estación, sin ninguna duda. Entonces, al abrir la puerta, más bien notas un aire fresco y limpio. Esto es ya empezamos inmediatamente a hacer experimentos. Esto es una caja de guantes como la que tienen los laboratorios biológicos o farmacéuticos o químicos, donde... Y bueno, ya era la segunda vez que yo iba al espacio, pues me tocó adaptarme también al espacio, pero bastante más deprisa, lógicamente, ya que la primera vez. Siempre está Tsiolkovsky y Gagarin, el lado ruso de la estación espacial, es una tradición. El aparato en el cual se hace... Y aquí pues montamos, este aparato de hacer gimnasia está puesto en el techo, no sé si porque convenía o simplemente porque podíamos. Y con ese se hace esa parte del ejercicio en la estación espacial. También, como vemos, pues unos pueden estar trabajando en el suelo y otros pueden estar trabajando en el techo. Pues eso ayuda a que el espacio que es reducido se aproveche de forma mejor. Y desde luego no vamos a presentar todos los experimentos que hicimos en un vídeo, pero bueno, este es bastante visual, que es un experimento con electroencefalograma, en el cual pues estudian la reacción del cerebro al estar en ingravidez y sin embargo estar viendo por la pantalla como si estuvieras en la Tierra, ¿no? y haciendo quiebros y movimientos. Como hemos dicho, amaneceres y anocheceres hay cada hora y media, tenemos uno de cada. Y la vida en general en el espacio, pues la comida pues es preparada obviamente y lo único que hacemos es sacarla de la lata o deshidratarla. A veces se puede beber de una forma más divertida de lo normal, pero en general volvemos de unas bolsitas como las de zumo con una pajita y que tienen que estar cerradas por una pinza, si no también el agua poquito a poco se va saliendo y va liando, en fin, va haciendo que se manche todo. Esta es la cápsula con la que vamos a volver, pues esta imagen pues nos indica cómo es de pequeño, es reducido el espacio, y ya toca volver después de hacer todos los experimentos necesarios. Mi compañero hawaiano se ha puesto su camisa de gala. Nos despedimos y ellos, otros dos, con los que yo venía, son los que se quedan en el nuevo turno y cerramos aquí, cerramos allá, nos ocupamos bien de que la gomita que separa el espacio de dentro de la nave del espacio de fuera de la nave pues esté bien limpita y no tenga pelos o suciedades, porque la vida va en ello, y nos separamos y volvemos a la Tierra. Como hemos dicho, hay que frenar esa velocidad y lo que hacemos es separamos la nave en varios trozos y lo único que vuelve es la cápsula que está preparada con un escudo frontal que para, digamos, esos miles de grados. Aquí vemos lo que se ve por la ventana cuando aterrizas, esos miles de grados se nota que están ahí, está al rojo vivo, está el aire por fuera y de vez en cuando pues, se producen pues, medio explosiones, se producen trozos del escudo térmico, pues ya no pueden aguantar más y pegan al cristal y los ves pasar. La verdad es que es un momento en el que dices, bueno, esta tecnología está bien, pero está un poquito por los pelos.
y la nave, pues claro, se está ajustando a muchas veces la velocidad del sonido. Al final sacamos, por supuesto, el paracaídas. Las naves americanas solían llevar 3, las rusas llevan 2 y solo sacan 1 en su momento. Esto que hemos visto no es un gran golpe o castañazo contra el suelo, sino que lo que hay es unos cohetes que amortiguan la última parte del descenso y esos son los que levantan el polvo, ¿no? Los que hemos estado 10 días pues somos capaces de levantarnos todavía, pero bueno, con cierta dificultad. Con los que han estado 6 meses realmente es muy difícil que lo hagan. Y ese es otro reto. Cuando llegues a Marte, allí no habrá nadie que te seque el sudor con una toallita y ni habrá nadie que te lleve a la sillita de la reina hacia un sitio. Así que es importantísimo que sigamos estudiando cómo se comporta la salud de las personas cuando aterrizan, porque cuando lleguen a Marte pues tendrán que valerse por sí mismas. Esto no sirve, no podemos pensar que esta sea la solución en absoluto. Nos meten en un sitio especial donde los médicos nos estudian, etcétera. Todo esto pues vemos cómo está todo requemado. Todo ha pasado por unas temperaturas tan inmensas que por mucho que esté recubierto con un escudo, esté hecho de un metal muy bueno, etc. Y aterrizamos en un sitio completamente llano, sin casi nada de vegetación. Y es normal, porque como la cápsula aterriza con un paracaídas y no tiene dirección ninguna, pues tiene que ser un sitio bien llano para que no caigamos, yo qué sé, por un precipicio o algo por el estilo. Y claro, como es un sitio tan llano, tan inhóspito, sin nada de vegetación, sin ciudades, sin nada, pues hay que volver en helicóptero. Y aquí con el helicóptero pues ya pasamos por encima de donde está el resto de los helicópteros y la propia cápsula espacial y la nave donde estaban los médicos, etcétera, y ya nos llevan a un aeródromo donde tomamos un avión. Antes de eso, en Kazajstán nos hacen una ceremonia completamente groggy todo el mundo, que es que nos acordamos normalmente, y ya con el avión llegamos a la base, que en este caso es la ciudad de las estrellas de Rusia. Vemos que un médico a cada uno nos lleva un médico de la mano para que no nos caigamos, ya vuelves si estás débil, pero bueno, hay que hacer, digamos, un poco la presentación, ¿no? Y otro médico de bata blanca a todo el mundo le da codazos para que no nos peguen enfermedades. Claro, las personas que llevan 6 meses arriba, pues nadie les ha tosido ningún virus ni nada en ese tiempo, y por lo tanto, pues bueno, pues con este tipo de glamour un poco falso se acaba la aventura visible de los astronautas.